continuar con la temática. Con la temática. Profe, buenas noches. Qué pena, Héctor Salazar, profe. Bueno, Sino que tenía problemas de conexión, profe. muy bien. Bueno, Gracias, profe. entonces habíamos mirado, estábamos mirando ayer que en realidad una de las cosas importantes de las bodegas de datos es que estas van a tener unas llaves subrogadas, ¿no? Que son unos secuenciales, un atributo secuencial que a medida que se va insertando, se van ingresando los números. Entonces, por eso, pues claro, puede formar parte del atributo de la dimensión, la llave primaria del sistema transaccional, pero no es la llave primaria de la dimensión. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí teníamos este ejemplo que lo veíamos ayer de unas compras de unos clientes en unas fechas. Entonces, nosotros teníamos las dimensiones clientes, productos y tiempo. Y cada uno, miren, tiene un consecutivo. Pues en este momento quiere decir que Mari se grabó en el consecutivo 201, Leo en el 300, Ana fue la cliente 100 y Luis fue el cliente 400 que se lo grabó, ¿no? Y se supone que esto rojo, pues es la llave primaria de clientes del transaccional. Supongamos que aquí está, lo que está en rojo quiere decir que era lo que estaba como llave primaria. Y aquí también. Miren, 25, 15, 10 y 40 son las nuevas llaves primarias y estas digamos que es la llave, el código con el cual se conocían los productos. Pero en el transaccional, los productos con los códigos con que se conocían el producto en el transaccional. Y aquí el tiempo también, mira, los tiempos, el 1 de enero y el 2 de febrero tienen el transaccional igual, tienen el transaccional igual, 34, 35. Y se supone pues que uno está trabajando allí con secuencialidad, ¿no? Con secuencial. Entonces, y ahí de ahí, y esta es la tabla de hechos. Y en la tabla de hechos vamos a tener siempre llaves foráneas a las tablas de dimensiones. Entonces, la llave de clientes está relacionada con la llave primaria clientes, se llaman por eso llaves foráneas, el producto con la llave primaria de productos, pero con el secuencial, y la llave de tiempo, la llave foránea time key, con la llave primaria de tiempo acá. Y pues lógicamente la tabla de hechos, recuerden que solamente tiene atributos numéricos, que son las métricas. Los atributos que tiene la tabla de hechos, la fact, en inglés se le dice fact, ¿no? Los hechos, en los atributos de hechos son numéricos y por lo general son métricas, indicadores. Entonces, en este caso, dependiendo del gránulo, el gránulo que yo tengo aquí se define en los clientes es por cliente, aquí está almacenado por cliente, en el producto es por producto, ¿no es cierto? Por producto, perdón, aquí por producto, y en el tiempo digámosle que seguramente es pongámosle por día, no por día. Y de acuerdo a esas ventas, pues se codificaron en la tabla de hechos. Entonces, lo que más va a crecer es la tabla de hechos. Es lo que más va a crecer. ¿Por qué? Porque yo les decía que los clientes llegará un momento en que ya no habrá casi clientes, o sea, que tenga que ingresar clientes nuevos, porque ya todos son los clientes que tengo. Por ejemplo, hablaba de el Mercaseta, puede ser que los clientes que tenga en la base de datos unificada sea todo Tumaco, por decirlo. Pero ya si alguien viene ya de Llorente a comprar o de Ricaurte vaya a Tumaco y compra o un turista de Pasto, es posible que se lo relacione, pero si no, los que permanentemente están comprando allí son la gente de Tumaco y no tiene que cada vez estarlo insertando, porque ya ese cliente ya existe en la dimensión clientes. Lo mismo los productos que ellos venden. Pues en la gran mayoría de productos, pues ya están y los tienen ahí, son los mismos, a excepción de que empiecen a vender, por ejemplo, ropa. No sé, Mercaseta si vende ropa, no creo, pero supongamos que empiecen a ropa, entonces tendrán que empezar a poner
esos nuevos productos. Y lo mismo en el tiempo. El tiempo sí, yo puedo directamente, por ejemplo, codificar todos los días de este año, del 2024, así no haya sucedido, pero yo ya sé que les puedo dar un consecutivo. Y al 2025 ya le puedo dar un consecutivo. Si es por día y si es por mes, pues simplemente le doy el consecutivo por cada mes, ¿no? Y ya los puedo tener ahí. Puedo tener almacenado esa codificación, ¿no? Y ya lo conozco. Lo que sí va a estar cambiando es esto. Decía, si yo tuviera un pequeño bodega de datos, por ejemplo, decía, por decir algo, una tiendita, una pequeña tienda que tiene unos 20 productos a de vender y tiene los clientes unos 10 o 20 clientes del barrio, o 30 clientes del barrio, y las fechas, sí, pues todos los días le van a comprar alguna cosita, ¿no? Eso. Pero entonces, por lo general, estas son limitadas y lo que más va a crecer es esto. Entonces hablábamos, ahora vamos a empezar con la topología de una bodega de datos. Entonces la topología quiere decir la forma, cómo se organiza. Entonces, si ustedes vieron redes de computadores, entonces hablaban de una topología, la topología de redes de computadores, cómo las redes están interconectadas entre sí. En cambio, aquí la topología tiene que ver cómo las dimensiones se conectan con la tabla de hechos. Eso es lo más importante. Cómo se conectan las dimensiones en la tabla de hechos. Entonces aquí vemos una topología que vemos es una estrella. Entonces la primera topología es la topología en estrella. ¿Ok? Entonces yo tengo esos esquemas multidimensionales en estrella o en copo de nieve. En el estrella, en la tabla de hechos está al centro, en el centro, como aquí en una estrella aquí, y todo se relaciona con esa tabla de hechos. Todas las dimensiones se relacionan con la tabla de hechos, solamente con la tabla de hechos. Entre las dimensiones no existe ninguna relación, no existe, sino a través de la tabla de hechos. Yo puedo venir de aquí a través de ella, conectarme acá, o esta conectarme a través de este, y a través de puedo conectar con ella o con ella, pero a través de siempre de la tabla de hechos. Entonces, esa es la topología en estrella. Y aquí decimos que es el esquema desnormalizado. Ahora vemos eso. Y en el copo de nieve, la jerarquía es lineal, es decir, en una copo de nieve vamos a tener la la parte básica de la estrella, pero cada una de las dimensiones, aquí por ejemplo, aquí vamos a tener igual, en un copo de nieve, en un esquema copo de nieve, vamos a tener la misma estrella, pero cada una de ellas puede tener, cada una de estas dimensiones puede tener subdimensiones. Puede haber subdimensiones. En una topología en estrella no existe, pero en una topología copo de nieve sí, existe una subdimensión acá y una subdimensión acá. Entonces, en el estrella, para que una topología de una bodega de datos esté en estrella, tiene que estar desnormalizada, porque aquí va a haber mucha redundancia. Y la redundancia es lo que se conoce como la normalización. ¿Qué es una tabla desnormalizada o qué es el proceso de normalización? Recuerden ustedes en base de datos, no lo pregunto por el tiempo que hoy no tengo, pero la normalización, recuerden ustedes, es un proceso mediante el cual se eliminan las anomalías de diseño que tiene una relación, una tabla, las anomalías de diseño. Entonces, yo puedo diseñar muy bien con el modelo entidad-relación, pero hay posibilidad de que tenga algunas anomalías de diseño, ¿no? Entonces, esos errores de diseño hace que sea muchas veces, por ejemplo, tengo una anomalía de inserción. Eso quiere decir que para poder yo verificar algo, necesito que se ingrese un registro para poderlo tener allí y conocer el dato. Pero si no hay nadie, por ejemplo, yo quiero saber quién estudia el diplomado. Hasta que no se matricula nadie, yo no puedo saber quiénes serían los profesores del diplomado, por decir algo, porque todo estaría desnormalizado en una sola tabla, no, por lo general. Entonces, lo desnormalizado aquí va a ser que aquí hay muchas cosas, se repiten muchos atributos son redundantes, así como vemos esa tabla Saber Pro transformada.
tenemos muchas cosas ahí redundantes porque los nombres, los códigos se repiten. Entonces, bastaría solamente con tener el código y ya. Cuando ustedes dividen, al hacer el diseño de una base de datos, la están dividiendo para evitar esa redundancia, entonces ahí lo que están haciendo es normalizar. Y la normalización evita la, esas anomalías o las anomalías de diseño. Y la normalización pues se hace con base en las dependencias funcionales. Entonces, los atributos, un atributo depende funcionalmente del otro. Si al conocer este atributo se puede conocer el otro. Entonces, eso se llama una dependencia funcional. Entonces, la normalización por lo general se hace a través de las dependencias funcionales. Y seguramente vieron unas formas normales, la primera forma, la segunda forma, la tercera forma, la forma voice code, la cuarta, quinta forma normal. Entonces, la primera forma normal dice que una relación está en primera forma normal si es una relación. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene atributos, tiene tuplas únicas en una relación, todas las tuplas son únicas. ¿Y cómo se garantiza eso? A través de la llave primaria. Que, que los atributos son atómicos. ¿Qué quiere decir que los atributos son atómicos? Que solamente se puede tener un solo dato por tupla, ¿no? El nombre, un solo dato, pero porque hay atributos no atómicos sino multivaluados donde yo puedo tener, por ejemplo, una persona practica tenis y fútbol, entonces yo en un solo atributo puedo tener esos varios valores, entonces como en una clase, entonces ese ya no es un atributo atómico. Entonces, para que esté en primera forma normal debe ser una relación. En segunda normal quiere decir que todas los atributos de los atributos de esa relación que no son llaves dependan totalmente de la llave. Y en la forma normal 3 es de que todos los atributos que son llaves deben ser, ah, perdón, todos los determinantes, ¿qué es un determinante? Es el del cual dependen. Todos los determinantes, no pueden haber relaciones transitivas entre los atributos, ¿no? Y el voice code forma normal dice que todos los determinantes son llave primaria o foránea. Eso tienen que recordar lo que es una normalización. Entonces aquí está, en el esquema estrella está desnormalizado, aquí no interesa, y a mí este es el que más me gusta a mí, porque no interesa, recuerden que la organización de una bodega de datos está orientada al análisis, orientada a la toma de decisiones. Por lo tanto, no interesa que los datos no se repitan. Antes, por desempeño, yo los puedo tener repetidos para estar evitando hacer una cantidad de joins, ¿no? Para poderlos ir a buscar a las otras tablas donde están divididos. En cambio, en un copo de nieve, sí el esquema está normalizado. Entonces, aquí en desempeño es mucho más lento que en estrella. Entonces, por ejemplo, aquí es lo que aquí estoy un ejemplo para que se den cuenta de esta tabla, estudiante, actividad, valor. Esta tabla está desnormalizada, ¿no? Porque aquí por la dependencia funcionales, miren, ¿qué es una dependencia funcional? Es decir, que un atributo determina otro, ¿no? Es decir, eso quiere decir, eso es la dependencia funcional. Un atributo determina otro si al conocer este atributo se conoce el valor del otro. Entonces, por lo general, todo determinante es una llave primaria. Todo determinante es una llave primaria o una llave candidata. Entonces, si es llave primaria, por ejemplo, si yo le doy en un formulario, le doy el 100, automáticamente conozco tenis y 50.000. Si le doy 1500, la llave primaria, automáticamente conozco que la actividad que él practica es fútbol y 25.000, y él paga 25.000. Si le doy 3.000, él paga tenis y 50.000. Entonces, él practica tenis y 50.000. Si le doy 4.000, él practica sapo y paga 10.000. Y si le doy 3.500, automáticamente conozco que él practica fútbol y, 25, y paga 25.000 por practicar fútbol. Pero si yo en la actividad le digo fútbol, me aparecen dos valores, este valor y este valor. Entonces no determina, no es un determinante actividad.
Y el valor, si le doy 50.000, también aparece este registro y este registro. Pero si le doy 1.000, solamente aparece un solo registro. Por eso es determinante, que determina. Depende funcionalmente, actividad depende funcionalmente de estudiante y valor depende funcionalmente de estudiante, ¿no? Pero viéndolo bien, este está en primera forma normal, segunda forma normal, pero aquí no están en tercera forma normal porque tienen una relación transitiva. Miren, el estudiante sí determina la actividad, porque cuando doy 1.000, automáticamente aparece un solo registro, tenis y 50.000. Pero, pero realmente la actividad, el valor no depende del estudiante, ¿no es cierto? El valor no depende del estudiante, ¿no? Aunque aquí si le doy 1.000 aparecen los dos valores. Pero ¿por qué el valor no depende del estudiante? Porque pues realmente el valor depende ¿de qué? ¿De qué depende el valor? ¿De quién depende? Esta cuota es 50.000, ¿qué vale? ¿De quién depende? Depende de la actividad. De la actividad. Muy bien, de la actividad. Entonces, por ejemplo, si yo practico tenis, voy a pagar 50.000. Todo aquel que practique tenis paga 50.000. Todo aquel que practique fútbol paga 25.000. Entonces, tenis es un determinante también. Mire, entonces, estudiante determina actividad. Actividad determina valor. Actividad determina valor. Por lo tanto, por transitividad, estudiante determina valor. A es igual a B. B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. Eso es la ley transitiva. Miren, A igual a B, B es igual a C, A igual a C, por transitividad. Esa es la ley transitiva. Pero entonces dice que la tercera forma normal no pueden haber relaciones transitivas. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta no está normalizada en tercera forma normal. Entonces, para normalizarla en tercera forma normal, simplemente tomo los determinantes principales, estudiante actividad y actividad valor, y la divido en dos. Eso se llama el método de divide y contestar. Entonces, aquí está estudiante actividad y actividad valor. Entonces, aquí no hay problema, ¿no? Aquí todo determinante que no es llave primaria, todo determinante, todo atributo que no es llave, ¿sí? De- Depende totalmente de la llave. Entonces, valor depende actividad determina valor, o valor depende funcionalmente de actividad. Aquí actividad depende funcionalmente de estudiante. Entonces, actividad, todo atributo que no es llave depende de la llave. Pues actividad depende del estudiante. Entonces, ahí está normalizada, pero entonces miren que yo he dividido aquí una y luego dividí en dos. Por lo tanto, así va a pasar en las subdimensiones. Van a haber subdimensiones y voy a tener más subdimensiones a partir de una primera. Entonces, eso es lo que es el copo de nieve, normalizado. Y lo desnormalizado, vamos a tener una tabla así, de esta manera. No me interesa así, que actividad determine valor, no me interesa si esté desnormalizada, pero como el objetivo es el análisis, no importa que esté así. Entonces aquí tenemos un esquema en estrella. En un esquema en estrella, ya les dije, las tablas dimensiones todas están alrededor o conectadas a la tabla de hechos. En una relación 1 a n o n a 1, ¿no es cierto? De 1 a varios. Entonces aquí tengo, por ejemplo, este es un esquema en estrella. Aquí tengo la llave primaria de la dimensión 1, la llave primaria de la dimensión 3, 2, de la dimensión 3 y la dimensión 4. Y recuerden en el ejemplo que hicimos, la tabla de hechos tiene llaves foráneas hacia cada una de las dimensiones. Y dimensión es una llave foránea a esta llave primaria. Recuerden que una llave foránea apunta a una llave primaria. Una llave foránea apunta a una llave primaria. Dimensión 2 apunta, perdón, dimensión 2 apunta a dimensión 2. Dimensión 3 apunta a dimensión 3, a la llave primaria de dimensión 3, y dimensión 4 apunta a dimensión 4. Estos son llaves foráneas, pero toda en un conjunto de esto, dimensión 1 más dimensión 2 más dimensión 3 más dimensión 4, forma la llave primaria de hechos. Forma la tabla. Y hecho 1, hecho 2, hecho 3 son valores numéricos, ¿no es cierto? Numéricos. En cambio, campo 1, campo 2, campo n son atributos categóricos, pueden ser categóricos.
Eso. Entonces aquí tengo otro ejemplo, las llaves y los datos y cada uno tiene, pues muchos a uno, ¿no? 1 a n, o la tabla, se dice, la tabla de hechos está relacionada con las dimensiones de muchos a uno. La tabla de, la tabla de hechos está relacionada a la tabla de dimensiones, una relación muchos a uno, o sea, n a uno. Y la tabla de dimensiones con la tabla de hechos de uno a varios, ¿no? Y la llave principal de la tabla de hechos está compuesta por las llaves de las tablas de dimensiones. O sea, estas cuatro tablas y estas son llaves primarias, y la llave primaria de la tabla de hechos es la unión de estas cuatro llaves, dependiendo de las dimensiones que estén en el centro. Este modelo debe estar totalmente normalizado, es decir, que no puede presentarse en tercera forma normal, lo que estábamos viendo de las relaciones transitivas, ¿no? Eso. Entonces, por eso puede ser que yo tenga una relación de esta manera, ¿no? Una dimensión así, todas las dimensiones pueden estar desnormalizadas. Entonces aquí tengo un esquema en estrella, ¿no? Entonces, clientes, productos, fechas. ID cliente, ID producto, ID fecha, y las tres forman parte de esto, y cada una es una llave foral. Y el campo es, la métrica es valor total y utilidad. En cambio, aquí tengo rubro, tipo, nombre, producto, nombre, cliente, año, trimestre, mes, día. Supongamos que supongamos que yo esta tabla productos que tiene rubro, tipo, nombre, producto, la normalizo. La normalizo. Entonces tengo ir producto y rubro y tipo y nombre del producto, pero el rubro lo pongo, este rubro lo pongo aquí y acá le pongo el rubro. Aquí tengo un código de rubro y un código de tipo. Entonces miren que nacen subdimensiones. Esto es subdimensiones. Y en ese caso, pues aquí, si este tiene productos, estos saldrán hacia acá. Y ahí me forma un copo de nieve. Copo de nieve es una estructura que tiene en la parte básica como una estrella, y luego las dimensiones pueden estar normalizadas, como este. Entonces tenemos el ejemplo del modelo en estrella para ventas. Entonces tenemos el ID, el día de la semana, número de semana, mire, el código del almacén, nombre del almacén, distrito, y la tabla de hechos donde total, unidades, costo, y la dimensión productos y la dimensión promoción, código de producto, descripción del producto, marca y categoría. Y aquí tengo un reporte. Entonces, ¿qué voy a tomar? El total venta en dólares, ¿sí? Las, eh, el costo que tiene total, el costo. Y bueno, y aquí la utilidad, pues la puedo tener aquí también, la utilidad. Pero bueno, entonces aquí tengo el distrito alterno, entonces yo voy a tomar del almacén, de la dimensión almacén, voy a tomar el atributo distrito, ¿no? De producto obtengo el atributo marca. Y de la unidad de la tabla de hechos tomo total y costo. Total y costo. Y eh, calculo la utilidad. La utilidad. Pero entonces Aternon, miren, tomo de la dimensión almacén, el distrito, de la marca, el producto, Clean Fast, total en este distrito Aternon y de la marca Clean Fast, el total era $1,233, el costo fue de 1,058, entonces 1,233 menos 1,058 da 175 la utilidad, ¿no? El Aternon More Power también era 2,239 el total, menos 2,200, la utilidad es de 39. Entonces yo puedo, basado en eso, ya obtener estos informes, ¿no? Obtener estos informes. Entonces aquí tenemos
para que vean el crecimiento de una bodega de datos, crecimiento de una bodega de datos. Yo les decía en el ejemplo del almacén ese que hicimos, de la venta, de la tienda, del Mercaseta que hablaba ahí, que yo puedo tener las dimensiones, por lo general no crecen tanto, mas sí crecen la tabla de hechos. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos la dimensión localización, donde está el ID, la llave subrogada, la descripción, la región, el estado y la ciudad. Tengo 25 registros, supongamos. Supongamos que yo tengo 33 departamentos, 1000, no sé qué, 48 municipios. Pues puede ser que tenga hasta allí. No, pero aquí tengo 25 registros nada más, supongamos. En clientes tengo 125 clientes. En tiempo tengo los 360 días, 365 días. Es el time id, qué año, qué trimestre, qué mes, qué día y qué hora, ¿no? Y el producto, tengo 3000 productos, por ejemplo, 3000 productos vendo en ese momento. Con producto description, producto tipo, rama, brand, color, tamaño, tipo de paquete, precio, ¿sí? O valor unitario. Entonces aquí está el producto, pero hay 3000 productos. En cambio, miren, al unir todos estos con estos y todo el movimiento que ha habido, aquí hay 3 millones de registros. Diariamente las ventas se agregan y se almacenan, se almacenan por cliente, producto y almacén. Se almacenan como cliente, producto y almacén. Entonces miren que 3 millones de registros en este momento, ya supongamos con base en esto, es lo que más está creciendo en la tabla de hechos. ¿Sí? Aquí está la implementación del modelo en estrella. Entonces aquí ya están los tipos de datos y lo que hago es implementarlo con un gestor. En este caso, la implementación será de tipo rollup, quiere decir que lo hago con el modelo relacional. Pero yo puedo tener un servidor multidimensional, es otro tipo de gestores no gestores, es decir, es como específicamente para manejo se llama un servidor multidimensional, ¿no? Y ese servidor multidimensional me puede almacenar en lugar de tablas, me almacena en arreglos, en matrices, en matrices. Entonces, puedo yo almacenar mucho, tal cual está la bodega. En estas dimensiones yo las puedo almacenar fácilmente. ¿Cuáles las ventajas? El desempeño. ¿Por qué? Porque evita muchos joins. ¿Sí? Porque todo tiene que ir a través por nada más. Uno, dos, máximo tres joins. Este con este y este con este. ¿Sí? O este con este y este con este. Entonces, el desempeño es mejor. Es más fácil de interpretar y optimizar los tiempos de respuesta, o más simple, ¿no? Claro, más simple de interpretar. Facilita la interacción con herramientas de consulta y análisis. Ya lo veremos. Esto con Power BI. Y los metadatos son fáciles de documentar. El punto en contra es que se genera un cierto grado de redundancia. ¿Sí? Cierto, redundancia. Se repite mucho porque no está normalizado, pero el ahorro de espacio no es significativo. O sea, ahorrar ahora no hay tanto problema, entonces lo que nos interesa es desempeño. Entonces, y este es el copo de nieve. El copo de nieve básico tiene igual una estrella, o sea, hay unas dimensiones principales que se conectan directamente con la tabla de hechos, pero cada dimensión o algunas dimensiones pueden tener subdimensiones. Miren, subdimensiones, ¿no? Que es lo que se llama en jerarquía de dimensiones. Porque el copo de nieve es una extensión del modelo en estrella. El copo de nieve es una extensión del modelo en estrella.
Existe una tabla central con una o más tablas de dimensiones que a su vez se pueden estar con una o más tablas de dimensión. O sea, subdimensiones. Este es un copo de nieve. Entonces, aquí tengo la tabla tiempo, la tabla cliente, producto, pero el sitio además se hizo una jerarquía de dimensiones. Entonces, del sitio yo hice una jerarquía que es región. Entonces, acá almaceno las regiones. Entonces, pero para poder yo empezar de región, tengo que hacer un join con sitio y después con la tabla de hechos. Entonces, aquí veremos que la desventaja es, no, es que el desempeño puede bajar. ¿Y cómo se hace? Pues normalizando alguna de las dimensiones o todas. Pues puede tener como este aquí. Este no tiene, pero esta sí está normalizada. Esta de aquí está normalizada y por eso se dividió. ¿Sí? Por eso es como un copo de nieve. Pues aquí tengo, eh, es parecido pues a un modelo entidad-relación donde se van dividiendo, ¿no es cierto? Pues aquí tenemos la tabla de hechos, la dimensión almacén, pero del distrito tomo una jerarquía o normalizo el distrito, y aquí, porque aquí tengo distrito ahí y distrito de descripción. Esto de aquí lo saco y lo pongo en otro, ¿no? Y ahí solamente me quedará el distrito ID que se conectará con el distrito ID. Pero la región ID, porque yo podía tener aquí región ID, región descripción y región de, de migración por el regional. Entonces, no sé, en este caso, entonces yo podía tener los tres acá, pero entonces si quiero normalizar, entonces divido esa región ID y aquí tengo otro. Entonces, para poder llegar de región, desde esta región, de esta descripción aquí es un distrito, descripción de distrito y descripción de región, ¿no? Sí. Entonces, por eso es una jerarquía, miren, este es distrito y jerárquicamente estoy en una región. Entonces, pero para poderme ir de la región hasta acá, para poder calcular, pues miren, región ID tengo por acá también, y de aquí irme a los totales por región, pues tengo que hacer uno, dos, tres joins. Pues, ¿cuándo se debe utilizar el copo de nieve? Muchos atributos. Puede ser eso. Si aquí hay mucho atributo, puedo normalizar, pero yo no recomiendo eso. Es mejor tener redundancia que otra cosa. Pues aquí tenemos una jerarquía de atributos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Posee mayor complejidad en su estructura. Hace una mejor utilización del espacio, claro. Evita la redundancia. Es muy útil en tablas de dimensiones de muchas tuplas. Las tablas de dimensiones están normalizadas, por lo que requiere menos esfuerzo de diseño. Puede desarrollar clases de jerarquías fuera de las tablas de dimensiones que permiten realizar análisis de lo general a lo detallado y viceversa. Entonces aquí tenemos, miren, dimensiones, y aquí tenemos el mes. Entonces yo lo que puedo es, como es jerarquía de dimensiones, yo puedo tener aquí tengo el día, pero de aquí el día lo relaciono con el mes con el semestre y con el año, o en el mes con el trimestre y el año. O el producto lo subdivido por categoría y por departamento, ¿no? Pero, es decir, la estrella principal es esta, y estas ya son derivados de cada una de las dimensiones principales. Entonces, aquí están por normalizadas, entonces por normalizar por la jerarquía, entonces yo los pongo en otras subdimensiones, yo les llamo subdimensiones. Por ejemplo, aquí tengo el almacén, aquí tengo la ciudad y el país. Miren que esta es una jerarquía de dimensiones, es lo que hace un copo de nieve. Pero, pero una de las ventajas es poseer mayor complejidad en la estructura y el desempeño. El desempeño aquí es mucho más costoso. Desventajas. ¿Ve? Si se poseen múltiples tablas de dimensiones, cada una de ellas con varias jerarquías,
se creará un número de tablas bastante considerable que puede llegar al punto de ser inmanejable. Al existir muchas uniones y relaciones entre tablas, el desempeño puede verse reducido. Con muchas uniones o joins, el desempeño puede verse reducido. Esa es la desventaja del copo de nieve, ¿no? Para que lo vean, lo tengan más presente es este. Sí. Tengo ventas, productos y aquí de productos se va a proveedor. Entonces aquí tengo un copo de nieve, miren. Entonces tengo tiempo, tengo cliente, tengo producto y tengo localidad, ¿no? Pero el producto por el proveedor crea una nueva subdimensión que es proveedor. El proveedor, la llave del proveedor y el tipo de proveedor. Y puede ser el nombre del proveedor. Entonces aquí tenemos el tiempo, esta es la llave primaria, el día de la semana, el mes, el trimestre y el año. El cliente puede tener la llave primaria, el cliente del brazo, el nombre del branch, o sea, del brazo más que todo, y el tipo de branch, ¿no? O sea, del cliente. No es cliente, branch es como de la rama, del tipo de cliente. Bueno, pues pongámosle cliente y aquí producto, la llave primaria, el nombre del producto, la rama, miren, realmente debe ser aquí el brand, el tipo y el proveedor. Y el proveedor ya lo tengo que ir a manejar aquí. En cambio, localidad tengo llave, la calle, la ciudad, pero además de la ciudad me subdivido para encontrar la provincia y el país, para evitar redundancia, pero yo puedo tener todo esto unido aquí, unido allí, y aquí tengo la tabla de hechos. O sea, se unen con las principales, pero cada una de ellas se une, cada dimensión se une con su otra subdimensión a través también de llaves primarias y foráneas. Aquí sería esta llave foránea y esta sería llave primaria. Sería llave foránea y aquí sería llave primaria, ¿no? Ahí tenemos un escopo de copo de nieve. Entonces, lo mismo, el mes, miren que aquí tengo ventas, aquí día y el mes, como es una jerarquía, se va al mes, y aquí al trimestre se va a otro al trimestre, y el trimestre al semestre, y se iría para allá, por eso da una flecha, ¿no? Y aquí, establecimiento, nombre y dirección. Ciudad se va a departamento, y de departamento se va a otro país. Aquí esta es la tabla de hechos y aquí tengo el producto. Y producto, proveedor y categoría. Por categoría iría a otro, o por proveedor, miren, ya tengo a otro proveedor. Otra tabla de proveedor. Entonces, subdimensiones. Entonces, estas son las dimensiones principales. Día, producto, establecimiento. O sea, aquí le llamé día. Y el resto son subdimensiones. Esta, vale lo mismo. Establecimiento y producto, ¿sí? Son los tres principales, ¿sí o no? Dimensiones principales. Y estas verdes, que vamos a ver color acá, decir algo, estas verdes ya son subdimensiones. Miren, subdimensiones. Y esta es la tabla de hechos.
en azul, la tabla de hechos. Las principales de las dimensiones principales y la subdimensión. ¿Sí? Eso es mejor. Y se forma el copo de nieve. Y hay otra que se llama la esquema, pero no muy utilizado, la constelación de hechos. ¿Qué quiere decir? La constelación de hechos quiere decir que yo puedo tener eh, varias tablas de hechos, varias tablas de hechos. Entonces, cuando yo tengo una dimensión, una parte, ¿no? Por lo general un datamar, o sea, un mercado, atención, un mercado tiene una, una, una tabla de hechos y tabla de dimensiones. Eso es lo que hemos visto. Y puede estar en estrella o en copo de nieve. Pero si yo tengo otra tabla de hechos, puede ser que ese hechos sean de otro datamar. Entonces ahí es donde yo decía que en la parte de Kimball, la definición de Kimball, en donde se dice que una bodega de datos es un conjunto de datamars, ¿no? Y que están relacionados o unificados a través de un bus, ¿no? Un, un, un bus de dimensiones. Entonces, en este caso quiere decir que comparten, vimos el diseño, que unos hechos pueden compartir dimensiones comunes, pueden tener dimensiones comunes. Aquí también, miren, aquí puedo decir que hechos A y hechos B puede ser o un datamar nuevo, entonces ahí digamos que no se llama constelación de hechos, sino dos datamar hechos. Este tiene dimensión 1, dimensión 3, dimensión 4 y dimensión 2, el primer datamar, y el segundo datamar tiene la dimensión 1, mire, tienen en común la dimensión 2, él no tiene la dimensión 5, en común con el otro tiene la dimensión 2, sin nada más, la dimensión 2 y la dimensión 5. Entonces, este datamar comparte la dimensión 2 con el datamar A, el datamar B. Esa podría ser una posibilidad. Pero ¿cuándo se convierte en constelación de hechos? Cuando tengo una misma tabla de hechos, porque si son datamar, esto es ventas y esto es, por ejemplo, ingresos. Son dos análisis de otro tipo. O sea, recuerden ustedes que se organizan por temática. Entonces yo puedo tener una tabla de hechos que están vendiéndome aquí las ventas, pero otro que yo estoy manejando, por ejemplo, la parte no de ingresos, sino pongámosle inventario. Las ventas y aquí los inventarios. Estoy haciendo aquí. Entonces seguramente los inventarios tendremos productos en algo en común, ¿no? Pero los hechos son totalmente diferentes. Pero cuando los hechos se refieren a la misma temática, entonces se tiene constelación de hechos, ¿no? Se tiene una constelación de hechos cuando los hechos se refieren a la misma temática. En ventas, entonces, esto es ventas y este también relaciona ventas, pero estos aquí pueden ser menos detallados y aquí más resumidos de una. Entonces aquí yo lo puedo tener, por ejemplo, por día y acá ya lo puedo tener de una. eh, Recuerden que en una arquitectura de una bodega había datos detalle poco resumidos y altamente resumidos, puede ser eso. Que yo en una tabla de hechos tenga el detalle poco resumido y aquí altamente resumido. Entonces, con base en lo que tengo aquí, tengo una dimensión de hechos, otra dimensión de hechos, otros hechos, perdón, pero ya mucho más resumidos. Y que puede tener otra dimensión diferente, comparten la misma y puede tener una nueva dimensión. ¿Sí? Entonces, pero uno de los problemas, es decir, no es necesario que las diferentes tablas de hechos compartan las mismas tablas de dimensiones, ya que las tablas de hechos auxiliares pueden vincularse con solo alguna de las tablas de dimensiones asignadas a la tabla de hechos, y también puede hacerlo con nuevas tablas de dimensiones, o sea, con una y con una nueva. O puede ser que no tenga nuevas, sino que los dos se relacionen con las mismas,
con una de ellas, con una nomás. Pero entonces en este caso quiere decir que aquí puede estar mayor resumido, ¿no? Entonces ahí se parece una constelación de hechos. Pero realmente no es soportado por todas las herramientas de consulta. Entonces su diseño y calidad son muy similares al esquema en estrella, pero sí tiene unas diferencias. Permite tener más de una tabla de hechos, por lo cual se podría analizar más aspectos claves del negocio con un mínimo de esfuerzo, porque tengo detalle, resumidos, más detalle y otros supremamente resumidos. Entonces, por eso es más rápido. Contribuye a la reutilización de tablas de dimensiones, ya que en una misma tabla de dimensiones puede utilizarse varias tablas de hechos. Y no es soportado por todas las herramientas de consulta de análisis. Entonces, eso es, digamos, una constelación de hechos. Aquí tenemos una constelación. Entonces, aquí tengo una tabla de hechos de ventas y tengo una tabla de hechos de envíos. Envíos, miren, por eso son dos diferentes. Entonces, cuando son dos diferentes, para mí realmente son dos datamark. Tengo que ver los ventas y simplemente dos datamark que están y que a la hora de la verdad esto ya está formando una bodega de datos que puede tener varias tablas de hechos, me imagínense, una bodega de datos. Cada tabla de hechos corresponde a un datamar. Pero en una constelación, pues puedo yo también tener, miren, la tabla de hechos que tiene esta en común, el tiempo, el producto y una nueva que se conecta con el del enviador, ¿no? Y localización tiene en común también y a la vez tu localización desde hasta, desde Asia, perdón, desde Asia en la misma. Y costos de envío y unidades enviadas, ¿no? Tengo la tabla de hechos, pero entonces se relaciona con productos, con localidad y con tiempo. Y la tabla de hechos de ventas también se tienen se relaciona con tiempo, con producto y con localidad, la tabla de hechos, pero también con cliente. Entonces, estas son las métricas. Ahí tenemos una constelación de hechos. Y por último, vemos que nosotros podemos organizar más que todo las consultas, todo lo que son en cubos multidimensionales. Pero un cubo, pues, tener información ya de una vez, yo puedo organizarlo. Ahí es donde los cubos los tengo ya que almacenar, predefinir y almacenarlos de una vez. Entonces, y si yo tengo un modelo multidimensional, él lo almacena como cubo. Entonces, por lo general, por ejemplo, un gestor orientado a objetos, este cubo sería como objeto y lo almaceno tal cual, lo guardo tal cual, ¿no? Entonces, es mucho más rápido el de volverlo a traer. Me evito join ni nada de eso, sino que lo recupero automáticamente este cubo. Pero ya está prediseñado. Por eso la información ya está preagregada. Con todas las combinaciones posibles de su emisión y de esta forma visualizar las métricas que le interesa al usuario. Yo puedo tener, miren, aquí en una dimensión clientes, productos y fechas. Pero cada uno de estos cubos aquí son los hechos. Aquí están los valores de los hechos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos autos locos? Entonces yo, por ejemplo, en clientes. En productos tengo muñecas, peluches y autos locos. Y aquí en clientes tengo Toyland, la casa del juguete y Juguete Manía. Entonces aquí yo, en este valor, aquí está el número de muñecas total que fueron vendidas a Toyland. ¿Sí? Toyland. Aquí, ¿cuántos autos locos fueron vendidos en total aquí? Eso. Entonces, ahora veámoslo aquí. Eso, ahí está. El mejor, ¿no? Entonces aquí tenemos una estructura multidimensional, un cubo compuesto por dimensiones simétricas o hechos. Miren, cada cubito de esto es una tabla de hechos. Digamos, no tabla de hechos, sino el valor de cada una de estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo unidades vendidas, entonces, esta es la dimensión ciudades, miren, o mercados.
ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Pasto. Estos son los trimestres, la dimensión tiempo, trimestre 1, 2, 3, 4. Y estos son los productos. Entonces tenemos manzanas, melones, eh, cherries, eh, ¿cómo llaman los cherries? Cherries. Cerezas, las cerezas y los grapes, las uvas, ¿no? Grapes, las uvas, ¿no es cierto? Grapes, uvas. Entonces, miren, esto de aquí, esto verde son manzanas. Por esta parte de profundidad. Por esta parte de este lado de la dimensión es el trimestre, el trimestre. Y por este lado de acá, ¿sí? Este de aquí, son las ciudades o los mercados. Entonces yo puedo mirar, miren, la intersección de esas tres me forman un cubo y ahí tengo las métricas, todas las métricas. Entonces, por eso aquí dice sales fact, las ventas, el hecho de los hechos de ventas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, aquí aparecieron, por ejemplo, 500.000 o 1 millón, o pongámosle 2 millones de pesos. Entonces dice, en Apples, en el cuarto trimestre, se vendió en Bogotá 2 millones de pesos, por decir algo. En Medellín, aquí es ya Medellín del trimestre 4, pero de este lado que es melones. Bueno, sigue siendo, perdón, aquí sigue siendo Apples, pero si ya tuviéramos por acá y por acá otro lado, es la misma, ¿no? Este es Apple, este es melón, cherries y grapes. Entonces, supongamos, si yo voy aquí en este lado, si lo veo este punto de vista, este sería de Bogotá, pero si yo lo veo acá al fondo, sería de Pasto. Y si me voy al fondo de acá, serían de uvas. ¿Cuánto se vendió en uvas? Entonces, claro, esa es como si fuese un cubo. Por cada cubito podemos tener las ventas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, miren, importe, el valor total, por ejemplo, aquí, cubos de venta. Aquí tenemos los productos, los empleados y las monedas. Entonces, Juan, y se venden monitores, smartphones, teclados y altavoces, los productos electrónicos. Y Beatriz vendió en monitores en euros, porque aquí tengo monedas, se vendió 7.529 euros. ¿Quién vendió, Beatriz? ¿Y cuál fue el detalle? Monitores. Y si yo tengo aquí un valor, entonces sería smartphones, que lo vendió Elena, ¿sí? Lo vendió Elena, supongamos que tengo en el segundo de acá, en pesos. Ese sería un valor. Entonces aquí tengo también los cubos multidimensionales, otro, Argentina, Brasil, Chile. Aquí lo podemos ver junio, abril y mayo. Aquí podemos ver, este es el DICE, veremos esas operaciones luego. La rebanada del mes de junio, es todo esto. Es el mes de junio de Argentina y de los productos, producto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en Argentina, en el mes de junio, se vendió 202 del producto 1. En Brasil, en junio se vendió el 534 y en Chile se vendió 254 del producto 1. El producto 2 se vendieron 21 en Argentina, pero en junio, 46 en Brasil y 33 en Chile, porque es de aquí, que es de junio. Pero si yo abriera este de acá, esta rebanada, me saldrán otros valores, pero ya serán de abril. Y esta rebanada de acá será de mayo. ¿No? Pero de los productos del 1 al 6 y de Argentina, Brasil y Chile. Entonces dice el eje de análisis, por ejemplo, aquí tengo país, año y productos. Año, mes, semana. Entonces dice, la intersección de estos, de cada uno de ellos, me va a dar el eje de análisis, ¿no? Entonces, cada uno de estos es el eje de análisis y la intersección es la que me da el hecho. Entonces, aquí tengo, los lados del cubo son las dimensiones y las métricas se encuentran en la intersección de las dimensiones, eso, la intersección.
Por ejemplo, aquí, bueno, puedo decir, bueno, un cubo tiene tres lados, no, no, pero miren, este es de cuatro dimensiones. Producto, tienda, tiempo y cliente. Lógicamente ahí tendríamos que ponernos a mirar cuatro dimensiones, ¿no? Ese sí es el, el metauniverso, metaverso, el metaverso, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que ponernos a imaginar con cuatro dimensiones cómo sería, ¿no? Pero aquí, entonces, el cliente, producto, tienda y tiempo, esta intersección de cada uno de estos me daría la tabla, las métricas o hechos. Serían las métricas o hechos. Aquí sí es de tres, miren. Finanzas, tiempo y tienda. Entonces, las dimensiones también tienen jerarquías y estos niveles. De las jerarquías permiten replegar la información de lo más general y viceversa, lo que habíamos. Pues también tienen industria, categoría producto, categoría industria, o oficina, ciudad, país, región, o día, mes, cuatrimestre y año, o trimestre y año, y semana. Es decir, lo mismo que hemos visto. Aquí es donde quiero que lo vean ustedes una representación de los cubos en dos dimensiones. Por ejemplo, aquí tengo ciudad y tiempo y este es el, el hecho, es el hecho. Entonces yo ahí en hecho, ¿sí? ¿No? Entonces aquí tengo la ciudad, Glasgow, en Inglaterra, en el trimestre uno, 2, 3 y 4, y estas son las ganancias que ganaron pues, por arrendamiento, digamos así, 29.726 libras, 29.726 libras en el trimestre uno. Entonces, aquí solamente hay dos dimensiones. Eso dice representación de dimensiones, uno y dos. Entonces, así lo representamos nosotros, así sea de tres o de cuatro, lo representamos en una forma tabular en un modelo relacional. Lo vamos a poder hacer así, ¿sí? Entonces, en Londres, eh, trimestre uno, 2, 3 y 4, y en Aberdeen también trimestre uno. Y estas son las ganancias. Y de manera, en una tabla cruzada, se llama esto un cross table, una tabla cruzada, yo tengo aquí los, el tiempo, quarter, y la ciudad. Entonces, Glasgow, en Q1 es 29.726, que da lo mismo. Glasgow Q1, 29.726. Es otra forma de organizar, ¿no? En una tabla cruzada. Pero eso se puede mirar nada más. Pero aquí ya tenemos tres dimensiones. Entonces, miren, en, en, en el modelo relacional tenemos una tabla con tres dimensiones y las métricas de esas dimensiones, ¿no? Las métricas de esas dimensiones. Entonces, aquí tengo flat, el tipo de propiedad, que es flat, es un apartamento en Glasgow. En el trimestre uno las ganancias fueron de 15.056 libras de una casa en Glasgow en el trimestre uno fueron 14.670 libras, de un apartamento en el semestre 2, en el trimestre 2, en el trimestre 3, en el trimestre 4. Y ahora en Londres, en el trimestre uno, en el trimestre y así sucesivamente. Y esta es la ganancia. Eso sería y siempre lo vamos a manejar nosotros así, porque lo vamos a implementar en el modelo relacional. Entonces, de una tabla. ¿Cómo es visto las diferentes dimensiones en una tabla? Pero entonces tiene que repetirse, tiene que repetirse. No es como acá, no. Aquí, miren, también se repiten. En cambio, acá simplemente en una tabla cruzada lo pongo los encabezados, ciudades por un lado y trimestres por otro lado, y ya los valores me van dando ahí. Entonces, lo mismo pasa en un cubo, una organización de cubo. Pero eso lo tiene que hacer un sistema multidimensional. O sea, necesitamos adquirir un sistema multidimensional que permita hacer eso. Un servidor. Pues por eso aquí está, miren, Glasgow. En apartamentos, las dimensiones son el tipo de propiedad es esta dimensión que tiene casas o apartamentos. Los trimestres, miren, uno, 2, 3, 4.
y la profundidad son las ciudades. Este de aquí arriba, miren, este primero es de Glasgow, este es Rabanada, este es de Londres y este es de Aberdeen. Entonces aquí en Glasgow, por ejemplo, en apartamentos 15.056, miren, en Glasgow 15.056. En House fueron 14.670. En el Q2, en apartamentos fueron 14.555, miren. Y en casas fue 580, y así sucesivamente. Esa es la representación en tres dimensiones que se tiene. Igual las consultas se hacen pues en los cubos. Por ejemplo, aquí mostrar las ventas de Coca-Cola en la sección de alimentos para la 24 semanas. Entonces aquí tengo semanas, semanas del año. Entonces ellos recuerdan que yo les decía, si es semana del año va de 1 a 52 semanas. Entonces en la semana 24, dice, ¿cuál fue las ventas de la bebida Coca-Cola? De la sección de alimentos para, aquí alimentos, tomo alimentos y aquí de marcas tomo Coca-Cola y veo y de la semana del año. Entonces, y saco ese cubo. Entonces dice, venta bruta fue 28.000 a 28.3 millones de euros, por ejemplo, euros, y 26.8 euros, no, 26.8 mil, pongámosle, euros, 26.800 o 28.300 en la semana 24. Y 23, se vendieron 23.500 unidades de Coca-Cola. Entonces, con este y con la marca. Lo mismo aquí, mostrar las ventas y el costo del producto de 56 gramos en Colombia por el tipo de cliente A. Aquí tengo Colombia, país, el tipo de cliente A solamente y sumar los tipos de cliente. Entonces fueron 20 unidades, 100.000 pesos y 25 el costo. Eso, digamos que aquí hay un, una herramienta que se llama Pentaho. Y aquí se tiene un ejemplo de cómo crear un cubo, por ejemplo, marcas, tiempo, ventas, productos, clientes. Entonces yo primero defino un cubo, defino los atributos. eh, Aquí tengo de la dimensión 1, aquí voy a tener de la dimensión 1 que campo 2, el atributo 3 de qué atributo, el indicador, el hecho y count. Y aquí tengo defino jerarquías, así se muestra una jerarquía. Entonces, por ejemplo, aquí el paso 1 defino en ese pentajo el cubo de ventas, le llamo cubo de ventas. ¿Listo? Y en el paso 2 se crean dos atributos. Los productos de la tabla, se tomará el campo producto para la creación del atributo productos.producto. ¿Sí? Es decir, de producto yo tendré producto.producto. Este atributo aquí, 1. Tomo de la dimensión 1 para la creación de productos.producto. Y de la tabla dimensión marcas, se toma el campo marcas para la creación del atributo de marcas.marca. Aquí está, mira, productos y marcas. Aquí yo voy a llamar estos dos atributos, pero el uno es productos.producto y el otro es marcas.marca. Aquí me dice de qué dimensiones vienen. Y aquí el cubo va a tener las líneas, las dimensiones de productos, se va a llamar productos marcas, pero productos los trae de la tabla productos.producto y marca lo trae de la tabla del atributo marca, del atributo marcas de la tabla marcas. Es lo que dice. Se crea un indicador, o sea, una venta. Mira, un indicador que está en verde, ¿sí? Es la suma de las ventas de la tabla ventas, suma total. Entonces, ¿sí? Se suman las ventas para llamarla venta total. Entonces, siempre vamos a tener un sum para totalizar. Entonces, total ventas. Aquí va a aparecerme total ventas. Yo ya tengo un indicador. Y, por ejemplo, aquí yo puedo tener este cubo, tengo productos y marcas, nada más ya tengo aquí productos 1 de la marca 1, de la marca 2
Y entonces yo digo del producto 1 y de la marca 1 son 40. El producto 1 de la marca 2 son 25. ¿Sí? Y el producto 1 de la marca 3 son 60. Entonces, y aquí ya tengo esas ventas. Luego voy creando el grupo marca y ahora clientes. Me falta crear clientes, ¿cierto? Tengo productos marcas y ahora sí tengo que crear clientes. Y tomo clientes.cliente. Ahí ya me aparece este. Luego en el tiempo es obligado. En este caso ya tengo los cubos en el año 2005, 2006 y los clientes. Bueno, eso digamos que esto lo haremos nosotros. Miren, lo mismo las jerarquías, vamos creando jerarquías. Lo haremos nosotros en la práctica cuando trabajemos en Power BI. Pues, no crear cubos porque ya nosotros lo vamos a traer es el data mart, ¿no? Mañana sábado hacemos todo eso. ¿Ok? Eso. Y eso, digamos que por hoy es todo. Precisamente son las 7:45. Entonces dejo allí digamos allí para ya, hemos terminado, eso es lo bueno de la idea es mañana hacer toda la parte de modelamiento, lo vamos a hacer mañana y de crear cubos, ¿no? Tanto en SQL como en Power BI. Entonces, por favor, ¿cierto? Antes de que me olvide, van aquí, no les estoy compartiendo, ¿no? Rápidamente. Entonces aquí le dicen, por favor, cargar Power BI Desktop. ¿Sí? Y escogen el descargue del sitio oficial. Y se van allá y aquí simplemente le dicen descargar. Miren, lo descargan y luego lo instalan. ¿Sí? Lógicamente tienen que descargar, pues digamos que aquí está el de 64 bits o el de 32 bits, ¿no? Simple, o el de 64 bits. Pues si ustedes tienen Windows 11, tienen un Windows 10, es decir, de 64 bits, pues descarguen este. Lo descargan, lo seleccionan, lo descargan y ya. Y lo instalan. Se van lo guardan en alguna carpeta. Por ejemplo, yo lo guardé en software. En software. Tengo Power BI. Y de una aquí tengo, él les va a dar esto. Si se descargan el de 64, le dicen PBI de esto setup, le dan doble clic y empieza el instalador a instalar. Y no hay nada que hacer allí, pues ahí no es nada. Entonces, en eso pónganse ahora a hacer del resto de la clase. ¿Ok? Vale, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces ya nos vemos mañana a las 8. ¿Ok? Bueno, hasta Profe, mañana. ¿Sí? Bueno, profesor, mañana. profe, del listado, yo no estuve, o sea, llegué ¿Quién un es? poquito después. David Bastidas. Bastidas, bueno. Gracias, profe. Tapia sí no está, ¿no? Bueno, perfecto, entonces. Ya nos vemos mañana, ¿ok? Hasta luego. Hasta luego, profe. Mañana. Hasta luego, profe. Luego, profe.